Bueno, entonces seguimos con el módulo de transferencias sociales. La importancia que tiene el tema es poder obtener información sobre la cobertura y el alcance que tienen las políticas de transferencia de ingresos. Y al mismo tiempo, dar cuenta que si bien hay registros administrativos que permiten tener información de las personas que reciben este tipo de prestaciones, simplemente podemos nominalizar a esa persona y no tenemos toda la información que tiene que ver con en dónde está inserta esa persona, con qué otras personas vive, cuántos niños forman parte de ese hogar y un montón de características que nos brinda esta encuesta a partir de la identificación de quiénes son los titulares de cobro, titulares de derecho de este tipo de prestaciones. Como antecedente a este tipo de temáticas tenemos la encuesta ENAPROS que se realizó la última onda en el 2015 y a la fecha está bastante desactualizada por el incremento que hubo en relación a políticas sociales. Por lo tanto, no es información actual que nos permita tener una composición del sistema de protección social en nuestro país. Por lo tanto, la importancia de poderlo incluir en esta encuesta. Los principales indicadores que se va a tratar de medir va a tener que ver con identificar jóvenes adultos o adultos que reciben programas de empleo, población desocupada que percibe seguro de desempleo, personas con alguna dificultad o limitación permanente que perciben actualmente el AUH o las pensiones no contributivas, niños, niñas y adolescentes cubiertos por la seguridad social, niños en hogares que reciben algún tipo de transferencias sociales, hogares que reciben programas alimentarios, ver cómo están actualmente las políticas de seguridad alimentaria, cuál es la población total cubierta por transferencias sociales y cuál es el apoyo económico externo en los hogares de mayor vulnerabilidad social, o sea, aquellos hogares en situación de pobreza. Entonces, si se fijan, podemos abrir el módulo. La primera pregunta va a estar relacionada con: me gustaría preguntarles sobre una serie de programas y prestaciones que el gobierno proporciona a los hogares. Acá es importante que tengan en cuenta que son programas o planes del gobierno. No vamos a considerar aquellas organizaciones no gubernamentales, tanto religiosas como no religiosas, que puedan también estar apoyando a estos hogares. Vamos a hacer preguntas en relación a programas que el gobierno proporciona. Vamos a iniciar con la Asignación Universal por Hijo, que es uno de los programas más importantes en la niñez, y le vamos a preguntar: ¿alguien del hogar recibe la Asignación Universal por Hijo o por hijo con discapacidad o la Asignación Universal por embarazo? O sea, los tres componentes que forman parte de la AUH, también se le dice la AUHD o la AUE, que serían las siglas que representan estos tres componentes del programa. En el caso que me respondan que no, voy a irme del bloque de AUH, pero en el caso que me respondan que sí, va a ser importante tener en cuenta quién es beneficiario del AUH. Ahí nosotros nos interesa saber no solo quiénes son los beneficiarios, o sea, lo que se denominan titulares de derecho, que está vinculado con los niños y niñas menores de 18 años o personas con discapacidad sin límite de edad que residen en ese hogar. Por lo tanto, vamos a tratar de identificar el número de línea de miembro. Fíjense que, por eso en parte, se diseñó este formulario con solapa para que ustedes tengan la facilidad de poder fijarse el número de línea. Entonces, van a mirar el número de línea y lo van a consignar. Fíjense que cuando estén trabajando con la tablet, luego de consignar el último número de línea de la persona beneficiaria, van a tener que ingresar el código 90. Fíjense que esto en el manual. Igualmente lo van a después ver ustedes en la práctica, que es la clase número 12. Pero yo les hago la mención para que sepan que acá van a tener que aplicar un código para que la tablet se dé cuenta que terminaron de cargar la cantidad de personas que tienen este beneficio. Fíjense que igualmente esto está en el manual, esto que yo les estoy mencionando. Entonces, la siguiente pregunta va a ser quién o quiénes cobran la asignación universal, o sea, quiénes son los titulares de cobro.
que en este caso van a tener que ser adultos. Casi de manera predominante va a ser la madre, pero en caso que la madre no esté, puede ser que esté el padre cobrándola, pero lo más probable es que cuenten a todas mujeres que sean las titulares. ¿Cómo? 90 y pico %, con lo cual, digo, uno solo no va a poder encontrarse con un caso así, pero hago la aclaración porque puede ser que haya casos, pero no debería ser una regla ni mucho menos. Entonces, vamos a consignar el número de línea del miembro. Tengan en cuenta que dentro de un mismo hogar puede haber más de un titular, porque nosotros podemos encontrarnos con hogares extensos, con distintos núcleos familiares, por lo tanto va a haber más de un titular. Y que tengan más de un titular es correcto. De la misma manera que quizás dentro de un grupo familiar, quizás haya algunos chicos que reciban AUH y otros no, porque pertenecen quizás a padres diferentes o a madres distintas, que va a depender de la situación laboral que tengan esas personas, de la modalidad que van a recibir de asignaciones familiares. Por lo tanto, es importante que registren los miembros, tanto titulares de derecho y titulares de cobro. Como ustedes vieron al principio, o sea, están identificados quién es la madre o el padre biológico de estas personas, por lo tanto después nosotros podemos hacer todas las relaciones familiares de quiénes son beneficiarios, quién es el padre, etcétera, etcétera. Bueno, no solo nos vamos a limitar a la asignación universal, sino que vamos a ver el resto de prestaciones de gobierno, digo, las más importantes, las que tienen mayor cobertura, así que le vamos a preguntar, además del AUH, ¿su hogar o alguien de su hogar recibe actualmente? O, en el caso que nos haya respondido que no había nadie que tiene AUH en el hogar, vamos a hacer la pregunta, ¿su hogar o alguien de su hogar recibe actualmente? Porque no vamos a hacer referencia a además, porque ya nos había respondido que no lo tenía. Bueno, acá hay una referencia de qué es la AUH. ¿Todos conocen este programa? ¿No? ¿Quieren que les cuente? Lo pueden revisar del manual. Esto es un... ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. Fíjense que en estos casos no estamos preguntando los montos. Simplemente estamos preguntando si lo reciben y quién lo recibe. Bueno, vamos a seguir con becas educativas y progresar. Vamos a preguntar si alguien en el hogar lo recibe. En el caso que nos respondan que sí, vamos a preguntar de nuevo con la misma lógica quién o quiénes del hogar lo reciben. Y vamos de nuevo a identificar el número de línea. Acá está la referencia de lo que es el programa Progresar, que es el programa que tiene a nivel gobierno la mayor cobertura, que está vinculado con la finalización de estudios en el colegio. Ahora bien, si les responden que en el hogar hay algún miembro, que recibe una beca porque en el colegio en el que asiste, que es religioso, está subsidiado. Ahí, ¿qué van a poner? No va, porque dijimos de gobierno, ¿ok? O sea que es importante que tengan estas cuestiones porque quizás se pueden encontrar con situaciones de chicos que están becados, con media beca, beca completa, etcétera, pero nosotros queremos que sean de gobierno y aparte queremos que sean transferencias directas de ingreso. O sea que entonces es importante que tengan en cuenta esta distinción. También vamos a indagar sobre la pensión no contributiva de madre de 7 hijos, que esto es incompatible con la AUH, tiene una cobertura mucho menor, pero pueden encontrarse con situaciones de esta índole. Si bien dice que es madre de 7 hijos, esta pensión no implica necesariamente que esos chicos estén viviendo con la madre en el hogar, ni que tengan menos de 18 años. Es una pensión de por vida y los chicos crecen y la persona lo sigue cobrando. Después vamos a preguntar por la pensión por invalidez, si alguien del hogar lo recibe. Nuevamente, si nos contestan que sí, vamos a ingresar el número de miembro. Y acá vamos a preguntar si alguien del hogar, independientemente de tener o no una pensión por invalidez, tiene certificado de discapacidad. Entonces vamos a indagar, en caso que lo tenga, vamos a identificar que sí y el número del miembro. Ahora vamos a ver los programas como Hacemos Futuro o Salario Social Complementario. Que estos, en algunos casos habían mencionado que quizás estaban haciendo algún programa de empleo. Puede ser que esté vinculado con alguno de estos programas. Igualmente muchos de estos tienen una fuerte carga de capacitación.
vamos a indagar, vamos a nombrar estos programas, o sea, las personas que lo reciben lo suelen reconocer por los nombres, por lo tanto, digo, si no saben de qué le están hablando, posiblemente no sepan. Mucha gente no sabe que se llama en futuro y lo sigue llamando Argentina Trabaja. Claro, por eso acá está la aclaración, ex Argentina Trabaja o ellas hacen. Mencionen todos estos nombres, porque el nombre Hacemos Futuro comenzó hace poco como fusión de estos dos programas. Entonces la gente, digo, que se anotó y que lo sigue recibiendo originalmente cuando se anotó, no sabe que cambió técnicamente el nombre. Digo, eso es algo, digo, más a nivel gobierno, pero no de las personas que lo reciben, que lo siguen identificando como tal. Y que en algunos casos, acá me decían que los pueden considerar como plan jefes. Digo, lo que fue el plan jefes porque ellas hacen, traccionó mucho de lo que fue el plan jefes allá entonces. Bueno, seguro de desempleo. Vamos a preguntar si alguien del lugar lo está recibiendo. Seguro de desempleo, todos lo conocen. ¿Necesitan alguna aclaración en relación a esto? Y le vamos a preguntar por algún otro programa provinciano o municipal que pueda estar recibiendo la persona. Muchas veces dentro de los municipios hay programas específicos, entonces también nos interesa saber si están recibiendo algún programa específico de la provincia o la municipalidad en la que pertenecen. De nuevo, si nos responden que sí, vamos a ingresar el número de línea. Luego vamos a preguntar si el hogar recibe actualmente tickets, vales o bonos para la compra exclusiva de alimentos. Acá simplemente no vamos a identificar quién, porque se supone que es un beneficio que va a ser para todos los integrantes. Entonces no vamos a identificar a ninguno en particular como titular, sino nos interesa saber si el hogar lo tiene o no lo tiene. Es importante remarcar que eran del Estado, ¿no? Sí, de nuevo, siempre de gobierno. Porque también acá puede haber muchas ONGs. O el empleador privado que le da. Claro, sí, o bueno, el empleador que le da el ticket como parte del sueldo. No, de nuevo, siempre estamos en gobierno. En este caso dijimos, ya lo bajamos a provincial o municipal, y acá el tema de las tarjetas también puede ser de gobierno nacional, provincial, municipal, etc. Y por último vamos a preguntar si usted o alguien de su hogar come o retira vianda regularmente en un comedor comunitario en forma gratuita. O sea, comedor comunitario, no escolar. Tengan en cuenta porque esto, exactamente, lo de comedor escolar, después eso lo vamos a ver en el bloque de educación en los formularios específicos. Acá tiene que ver, por eso remarco comedor comunitario. Y de nuevo vamos a marcar por sí o por no en relación a esto. Y por último, vamos a preguntar si el hogar o alguien de su hogar recibe subsidio, tarifa o descuento en electricidad, gas o transporte. Esto nos va a permitir completar tanto las transferencias directas como indirectas, todo lo que tiene que ver con lo alimentario, todo lo que tiene que ver con tarifas o subsidios en los servicios. Nos va a permitir tener la composición global de todas las transferencias directas e indirectas que pueden estar recibiendo muchos hogares donde viven niños, niñas y adolescentes, y poder tener una mirada global de cuál es la cobertura que se está teniendo. Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna duda en relación a las preguntas. Las informaciones específicas de cada programa las pueden repasar en el manual, en el caso que tengan alguna duda, pero si no podemos verlas. Sí. La pregunta de la compañera era si en el caso de comedor comunitario, como la pregunta para atrás, lo hacíamos extensivo a organizaciones que no sean necesariamente de gobierno, lo cual está muy bien la pregunta, digo, porque en realidad muchos comedores comunitarios dependen de ONGs o de algunas instituciones religiosas. Por lo tanto, sí, en este caso sí, se aplica para todos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, sí, dale. Hace una diferenciación en dos respuestas con respecto a lo que es pensión por invalidez y certificado de discapacidad. Sí, son cuestiones distintas. Sí. Sí, me preguntaba la diferencia entre pensión por invalidez y certificado de discapacidad.
no todas las personas que tienen certificado de discapacidad reciben una pensión por invalidez. La pensión por invalidez, que es invalidez laboral, está vinculada con un porcentaje de incapacidad para tener un empleo. Entonces, en ese caso, con una junta evaluadora se otorga esta pensión no contributiva. Pero vos podés tener certificado de discapacidad y, por ejemplo, podés estar trabajando. No necesariamente te inhabilita de inserción laboral. Podés tener quizás un porcentaje de discapacidad menor a ese 75% y por ende no clasifica para recibir la pensión. Sí, también. Entre los beneficios que te otorga el certificado, muchas veces tiene este pase en transportes, así que sí. Hay muchas personas trasplantadas que también lo tienen. Digo, también después, bueno, hay pensiones específicas que se reciben, que digo, no están acá identificadas porque la magnitud que tienen no hacen que sea una categoría específica, pero sí por eso está el otros, como para que ustedes puedan incluir ahí alguna cuestión. O, de nuevo, si tienen dudas, lo incluyen en observaciones y después con el supervisor lo terminan editando y quizás eso que pusieron en las observaciones lo pueden volcar en algún casillero puntual del formulario. Por eso es importante que lo anoten si tienen la duda, porque quizás después se olvidan y es una información que la tenían fresquita y bien precisa y se puede recuperar. Con el certificado hay dos distintos, eso también se puede llegar a encontrar. Hay uno que es de, creo que trasplantados, Claro. y otro porque tienen distintas condiciones para viajar. Claro, perfecto, pero el hecho que mencione que lo tenga, lo vamos a considerar como certificado, porque también eso nos va a permitir, bueno, poder caracterizar ese hogar, ver los ingresos que tiene, ver algún tipo de problemáticas que pueda haber dentro de ese hogar, que quizás esta encuesta nos permite visualizar. En el caso de las pensiones por invalidez, quién lo recibe y demás, y en caso de que el miembro no sea parte del hogar, ¿cómo lo registramos? Y si no es parte del hogar, no nos importa. No, pero la persona que vive sí, por ejemplo, un apoderado. Ah, bueno, pero sería un caso como Pero hay, que vos decís que el apoderado no vive en el hogar. El apoderado no vive en el hogar, pero la persona que nosotros entrevistamos Lo tiene. Bueno, eso también, digo, consignarlo y después eso evaluamos, digo, si corresponde o no, porque en realidad tendría que ver con que si ese ingreso forma parte del hogar o ese ingreso no forma. Si la persona no vive, digo, está la persona, digo, que... Como que cobra. Ah, está bien, entonces está bien, sí. pero no va a figurar en la línea de miembro. Porque Ah, está bien. Entonces ahí ese código 90 no vive en el hogar, si no me equivoco. Y eso aclararlo en aclarar en observaciones como para que no quede como una inconsistencia, sino que tiene que ver con eso. Exactamente. Y nosotros después podemos salvar cualquier cosa. Perfecto.